Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marco Marín Parra de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y vamos a ir en esta oportunidad a la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Te vuelvo a repetir, vamos a ir a la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos, capítulos 16, del versículo 25 en adelante. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquel misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijaban con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado y eterno Padre Celestial, te damos honra y gloria por tu bendita, eterna y poderosa palabra que nos entrega en esta oportunidad. Permítenos, Señor, en este instante ser guiado por tu Santo Espíritu, que de nuestra boca salgan palabras que vayan con la unción tuya, Señor, para tocar aquellos corazones que hoy lo necesitan, para llegar a aquel débil, aquel que está en aflicción, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que están encadenados, aquellos que no se pueden soltar de lo que están atados. Permítenos, Señor, que a esta hora tú seas, Señor, el que pueda liberar a cada uno de los que hoy claman y gimen por una liberación. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Hechos capítulo 16 del 25 al 34. Yo le he puesto como un subtítulo: las cadenas se soltaron. A través del libro de Hechos, Lucas hace hincapié en que nada puede detener el Evangelio de Cristo, llevado por creyentes fieles. En Filipos intervino Dios
Y Pablo y Silas fueron liberados por un terremoto. Eso dio por mayor resultado un avance mayor del Evangelio, como lo demuestra la salvación del carcelero y su familia. Los perseguidores se proponían a desanimar a los predicadores del Evangelio, pero aquí los vemos animados y gozosos. Después de azotarlos a Pablo y a Silas, les habían proporcionado los azotes según la ley, y la incómoda postura a que el cepo los obligaba a recostarse con la espalda y con la espalda llena de llagas. Se podía esperar que se quejasen o gimiesen sin saber además lo que iban a hacer con ello al día siguiente. Pero los vemos en el versículo 25 que a medianoche orando y cantando himnos a Dios. No era hora ni lugar de oración, pero en cualquier sitio y a cualquier hora se puede orar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, como dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí tenemos a Pablo y a Silas bajo aflicción y orando, pero también alegre y cantando alabanza. Lucas hace notar el detalle de que los presos les escuchaban, lo cual indican que cantaban lo bastante alto para que sus voces se oyesen a través de las recias paredes de los calabozos. Recordemos que lo tomaron preso y lo metieron al calabozo del fondo. Así era, de alguna manera, preparando para el milagroso favor de Dios. Mostró todo al hacer que se abriesen todas las puertas de la cárcel. Versículo 26. Dios animó más todavía a su siervo con un repentino y milagroso terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. El Señor estaba en este fenómeno y mostraba su ira por la indignación cometida con su siervo. Y no solo se abrieron todas las puertas, sino que las cadenas de todos se soltaron. Los perseguidores se oponían para el avance del Evangelio, pero ahora resultaba que el propio carcelero, que tal mal lo había tratado a Pablo y a Silas, en cumplimiento de las órdenes
que había recibido de sus superiores, se convertía al Evangelio haciéndose siervo de Cristo. Como buen romano, y aunque no tenía ninguna culpa en la apertura de la cárcel, se quería suicidar. Versículo 27. Ya quedaba por hecho que todos los presos habían huido. Él no podía ver el interior de la prisión, pues estaba oscuro y era medianoche, pero Pablo pudo ver bien sobre el fondo de la relativa claridad interior el gesto del carcelero al desenvainar la espada, pues en todo caso sabía que sería ejecutado, por lo que se apresuró a gritarle en el versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué no se escaparon los demás presos, al menos alguno? Sin duda, Dios mostró su poder atándole el alma, tanto como lo había mostrado desatándole los pies. Vemos ahora la reacción del carcelero tras el grito de Pablo. El miedo que antes tenía hasta inducirle al suicidio, ahora le llevaba bajo la aflicción de la gracia a temblar por su alma. Versículo 29. Dice la palabra del Señor en el versículo 29, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. No pudo acudir a mejor médico del alma que Pablo, pues también él había sido perseguidor de los cristianos y los había metido en la cárcel. Hechos capítulo 8 versículo 3 y Hechos capítulo 9 versículo 1. Así podía simpatizar mejor con los sentimientos del carcelero. Es muy probable que este hombre hubiese oído algo de la predicación de los presos. Al menos conocía la insistente proclamación de la muchacha poseída. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Hechos 16, versículo 17. Ante los extraordinarios fenómenos que estaba presenciando, al ver que estos hombres, alguno sublime que le diferenciara de los demás presos que había conocido, cae ahora a sus pies, como pidiéndole perdón por lo que le había hecho, y se dirigió a ellos con el mayor respeto. Versículo 30. Señores, a continuación se preocupa de su situación espiritual y pregunta como algo en que se juega el alma: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Excelente y muy buena pregunta para este día. Quizás cuántos estarán en las mismas condiciones
del carcelero y no se atreven a hacer esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Con esto muestra que conocía la importancia de la salvación, que sabe que hay que hacer algo y que está dispuesto a cumplir lo que se le exija, por duro y difícil que le resulte. Hay un convencimiento instantáneo, diría yo. Él estaba dispuesto a hacer lo que, como dije, lo duro o difícil que le resultara. Ellos le dijeron inmediatamente una instrucción breve, concisa y clara, que ya se ha hecho frase clásica y lapidaria. Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue un principio, como decir, una soga que se le echa al hombre que se ahoga, quedando para más tarde la explicación del sentido pleno de la salvación y la presentación de la persona del Salvador Jesucristo. La última cláusula, tú y tu casa, no significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Mucho menos significa que pudiese salvarse por creer y ser salvo el cabeza de familia, pues nadie puede creer ni salvarse por otro. La salvación es algo personal. Cada cual debe expresarlo y debe expresarlo en el momento, en el día y la hora que su corazón se arrodilla a los pies de Cristo. Significa simplemente que los que de su casa tendrían la misma oportunidad de salvación, sí, como Él ponía su fe en el Señor Jesucristo. También ocurre hoy día, cuando el dueño de casa pone esa fe en creer y en recibir a Cristo como su Salvador, también trae el Evangelio a su casa. Es el portador, es el predicador que usa el Señor para estas oportunidades. Pablo y Silas se olvidaban ahora de sus heridas, se olvidaban del frío de la madrugada y de la noche que pasaban en vela. Ni por un momento demoraban anunciar a este hombre el camino de salvación. Lucas no nos dice si alguno otro preso se convirtió o no, por lo que se desprende del contexto posterior. Allí mismo, en el patio de la cárcel, Pablo y Silas instruyeron con más detalle en la palabra del Señor, no solo al carcelero, sino también a todos los que estaban en su casa. Versículo 32. Los padres de familia han de procurar que los que están bajo su cargo sean instruidos en la palabra del Señor.
pues el alma del más pobre vale tanto como la del más rico, ya que todos han sido comprados al mismo precio por nuestro Señor Jesucristo. Su sangre nos compró y nos liberó de la esclavitud del pecado. En el versículo 33 dice: les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Notemos cómo este hombre, ya salvo por la fe, se preocupó inmediatamente por los cuerpos heridos de quienes había sido instrumento de Dios para salvarle. Antes de bautizarse él con todo lo de su casa, que como él había escuchado el mensaje, había puesto su fe en el Señor. Del patio de la cárcel, el oficial romano, acompañado de su familia, incluso los criados, llevó a Pablo y a Silas a su casa, situada quizás con toda posibilidad encima de la misma prisión, y les puso la mesa, correspondiendo así como Lidia anteriormente en el versículo 15, con comida material y el hospedaje a la comida espiritual que Pablo y Silas le habían impartido, y continuarían impartiendo también durante la cena, mientras que el rostro del carcelero, un poco antes espejo de desesperación, radiaba el gozo del Señor al darse cuenta de que la salvación había llegado a su casa, y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios, de haber salido del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Cristo. Versículo 34, había creído a Dios, es decir, había dado crédito a la palabra de Dios. Sin olvidarnos que el carcelero era romano, sin olvidarnos que él había azotado a Pablo y a Silas y lo había puesto en el cepo. Hay algo que muchas veces los seres humanos no entienden: las cosas espirituales. Este carcelero, como dije anteriormente, creo que había escuchado a la muchacha. Es ahí donde me quiero detener unos segundos. Es ahí cuando muchas veces has escuchado la palabra de Dios. Has escuchado quizás no un mensaje entero. Has escuchado que Cristo salva, que Cristo rompe cadenas, que Cristo libera. ¿Qué más prueba? ¿Qué más prueba que este milagroso milagro que ocurre a medianoche? ¿Cómo un terremoto podría liberarle los pies del cepo a los presos? Las puertas quizás podrían abrirse.
pero estaban con cerrojo. Hay muchas cosas que Dios usa en este milagro para darnos a nosotros y abrir nuestros ojos, nuestra mente y preocuparnos de nuestra vida espiritual. El carcelero no vio el destrozo que ocurrió del terremoto, sino que se preocupó de su vida espiritual. Siendo un soldado romano, siendo un perseguidor de cristianos, qué regocijo. Me quiero quedar con lo último. Cómo radiaba el gozo del carcelero al darse cuenta que la salvación había llegado a su casa. No solamente se regocijaba sino por él, sino de la manera que llegó a su casa la salvación. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es la hora donde has escuchado palabra de Dios. Has escuchado cuando el carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Solamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Abrir tu corazón y hacer una oración. No una oración modelo, no una oración escrita, no una oración copiada ni calcada, no, una oración que salga de tu corazón, diciéndole con tus palabras, pidiéndole el perdón al Señor, pidiéndole el perdón por toda tu vida pasada. Y reconociendo que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Reconociendo a Jesucristo como dueño y Señor de tu vida. Desde el momento que tú hagas esa confesión, de ese momento tu nombre estará escrito en el libro de la vida. ¡Qué privilegio! Nadie lo puede borrar. Qué importante cuando nace un bebé y hay que inscribirlo con nombre, apellido y fecha de nacimiento para la identificación de aquel bebé que nace. Es así nuestra vida cristiana. También somos hechos nuevos. Nacimos. Aquí el carcelero dejó el reino de tinieblas para venir al reino de Cristo Jesús. Quiero dejarte hasta aquí. Quiero dejártelo lo que ya el Señor puso en tu corazón. Es hora que tú medites. Es hora que tú hagas una decisión. Y para hacer una decisión es algo personal, es algo que tú lo debes sentir. No se debe forzar a nadie a recibir a Cristo como su Salvador. Porque sería un nacimiento con force. El Señor, nuestro Padre Celestial, quiere adoradores en espíritu y en verdad, así como lo era Pablo y Silas.
No importa el lugar, la hora, ni la circunstancia que estaba pasando. Había tristeza y también había gozo. Que el Señor te bendiga en este día. Si tú tomas una decisión, aleluya, gloria al Señor. Desde ya eres mi hermano en Cristo si has hecho esa confesión o vas a hacer esa decisión. Que el Señor bendiga este día, que este día sea el día de tu nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Regocíjate con tu familia. Eres tú el que das el primer paso de fe. Eres tú el que vas a llevar el Evangelio a tu familia. Eres tú la luz en medio de las tinieblas. Tú vas a alumbrar. Tu rostro se va a regocijar. Va a haber una nueva criatura. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Desde aquí le decimos al Señor gracias. Gracias por este día. Gracias por estas palabras, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se despide de ti tu hermano Marcos Marín. Y será hasta la próxima oportunidad. Si Cristo no viene antes. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.